podcast número 34 de B-Levels. Vamos a dedicar este programa a dar a conocer la ciencia reproductiva que está revolucionando el mundo de la fertilidad. Es la naprotecnología. Para muchas personas, ser padres es un sueño con un recorrido no del todo fácil. Por eso, hemos querido hoy dar visibilidad a esta ciencia, trayendo a uno de sus socios fundadores que han hecho posible que la naprotecnología sea ya una realidad en España. Nuestro invitado de hoy es Álvaro Ortega, director general de las Clínicas Fertilitas. Álvaro nos cuenta en qué consiste la naprotecnología y qué soluciones ofrece frente a las técnicas de reproducción asistida más conocidas. Como sabéis, este podcast está patrocinado por B-Levels, empresa de complementos naturales que vienen a cubrir necesidades reales. Y hoy nos acompaña, por supuesto, la fórmula Fertility, un complemento creado para todas aquellas mujeres que están en proceso de búsqueda de embarazo y quieren mejorar su calidad ovocitaria y salud preconcepcional. Y sin más, damos la bienvenida a Álvaro Ortega. Bueno, Álvaro, pues bienvenido al podcast. Es una pasada tenerte hoy con nosotros para hablar de algo tan delicado y tan poco conocido como es la naprotecnología. Así que nada, bienvenido al podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un auténtico placer participar en este podcast y que nos deis voz y que podáis contar acerca de esta ciencia que está revolucionando el mundo de la fertilidad. Totalmente. Bueno, pues Álvaro, yo antes de empezar las entrevistas siempre me gusta, pues situar un poco, ¿no? Álvaro, ya lo he comentado en la introducción, pero es socio director de Fertilitas, que es una clínica de naprotecnología, de reproducción natural. Y bueno, antes de nada, cuéntanos, porque tú estudiaste Derecho, ¿cómo acabaste siendo fundador de una clínica de fertilidad? Bueno, pues muy buena pregunta, ¿no? Es decir, yo vengo del ámbito de las fundaciones de defensa de la vida, soy presidente de la Fundación Más Vida, como bien has introducido, y bueno, pues era muy consciente y sensible de la situación que vimos en España. Es decir, España es líder mundial en técnica de reproducción artificial por encima de Estados Unidos y de Japón en términos de proporción de la población, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente en España son muchas las parejas que se ven abocadas a estas técnicas. A día de hoy, entre el 7 y 10% de los nacimientos ya se producen por técnicas artificiales, ¿no? Y son muchas las problemáticas asociadas a este abordaje, ¿no? En primer lugar, bueno, su eficacia es reducida, al contrario de lo que se cree, ¿no? Si miramos datos de la SEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, vemos, si hacemos la proporción de número total de ciclos iniciados por el número de partos, nos encontramos en una eficacia de un 17-19% aproximadamente, y luego tiene asociados muchos problemas de salud, tanto para la mujer que se somete a ello como para el niño concebido, ¿no? Ya hay distintos estudios, la Universidad de Navarra está profundizando en este aspecto y se está viendo pues cómo hay mayor prevalencia de tumores, cánceres, enfermedades para los niños concebidos y también para las mujeres que se someten a ello con alteraciones a nivel hormonal. Esto puede ir a un riesgo asociado a aparición de patología orgánica. En fin, todavía queda mucho por investigar en este sentido, pero bueno, pues todo indica por ahí, ¿no? Y de manera pues casual y providencial, en el año 2017, un patrono de la Fundación Más Vida me habló de la naprotecnología. Y al principio, pues, ¿no? Dije, bueno, ¿esto qué es, no? Además, esta palabra que parece como un trabalenguas, ¿no? Pero empecé a investigar por internet y me di cuenta de la gran maravilla que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos darle un impulso en España y ofrecer esta alternativa real y efectiva a los problemas de fertilidad, ¿no? Y poder ofrecer una solución real. Muy bien, Álvaro, y cuéntanos, ¿no? Esta palabra que muchos dirán, ¿qué es esto? Porque es verdad que es realmente novedoso aquí en España, ¿no? En otros países, ¿no? Como Polonia y tal, ya se está llevando a cabo, ¿no? Y son más pioneros, y a España lo trajisteis vosotros. Entonces, cuéntanos un poco a grandes rasgos en qué consiste la naprotecnología. Bueno, pues el término en primer lugar viene del acrónimo en inglés Tecnología de la Procreación Natural. Consiste en todo un abordaje diagnóstico, clínico y quirúrgico basado en identificar el problema reproductivo, repararlo y sanarlo, ¿no? Es decir, aquí se considera la infertilidad no como una enfermedad,
sino como un síntoma. Y lo que subyace de la misma es un problema de salud que hay que diagnosticar, tratar y sanar, ¿no? El gran problema de la infertilidad en muchos casos es el diagnóstico de origen desconocido. ¿Vale? De hecho, la gente que viene a Fertilitas, la gran mayoría no tiene un diagnóstico, ¿no? Y en algunos casos se cuenta con un diagnóstico de alguna de las patologías más frecuentes, pues una endometriosis, un ovario poliquístico, un trastorno hormonal, pero hay que hacer un diagnóstico exhaustivo y profundo para llegar a todos los factores que están llegando a su fertilidad, porque la infertilidad es multifactorial en la mayoría de los casos, salvo que tengamos una patología pues, muy agudizada, ¿no? Una endometriosis profunda de grado 4, tal, que nos impida totalmente ese embarazo salvo su tratamiento, pero normalmente suele ir asociada a más factores. Entonces, lo más importante es hacer un abordaje diagnóstico completo, exhaustivo, que nos permita ver todo lo que está pasando en la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer. No, la verdad es que me encanta, ¿no? Y sobre todo empatiza mucho con, bueno, con lo que yo también trabajo en consulta, que es la psiconeuroinmunología, que al final es muy en paralelo y vamos a lo mismo, ¿no? Es encontrar la causa, identificarla e ir a la raíz, porque si no vamos a vivir parcheando, ¿no? Y creo que a veces frustra mucho cuando, ¿no?, somos muy impacientes y queremos un diagnóstico ya, y a veces el tratamiento consiste precisamente en meses y meses de diagnóstico, ¿no? Y de muchísimo mimo que hay detrás. Entonces me parece como, pues, como back to basics, es como tan obvio, tan natural y tan, ¿no?, revolucionario, pero es volver a lo de antes al final, ¿no? Efectivamente, volver a lo de antes, es volver al diagnóstico, ¿no? Además, como bien dices, vivimos en la sociedad de la inmediatez y en muchos casos busco un hijo y lo quiero ya, busco una solución y la quiero ya. Bueno, primero vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y vamos a dar pasos firmes y sobre seguro. Es decir, todo el tiempo que empleemos no va a ser en balde, no vamos a perder tiempo, lo vamos a ganar, porque vamos a recopilar la información que necesitamos para hacer un buen abordaje, un abordaje eficaz que nos permita sanar a esa persona y llegar al embarazo natural. Y bueno, lo has comentado, ¿no? Has dicho la palabra hombre, que normalmente, ¿no? Estos procesos siempre Dejan yo creo totalmente que olvidado al hombre. sí, la mujer lo vive con mucha, ¿no?, mucha presión, porque al final, bueno, es verdad que el sistema hormonal de la mujer es mucho más complejo por el tema del ciclo menstrual, ¿no?, que al final es como un chivato, pero que tener un hijo es cosa de dos, ¿no? Y es trabajo en equipo. Entonces, ¿no?, explícanos un poco cómo se aborda desde la protecnología cuando llega un matrimonio, ¿no? Y cómo se aborda a la figura paterna, al hombre. Eso es, pues nosotros en Fertilitas y la naprotecnología solo tenemos un paciente y es el matrimonio. Cuando hablamos de infertilidad, ojo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un abordaje conjunto del hombre y de la mujer, ¿no? Es decir, bien es cierto que la mujer es más compleja, requiere de más tiempo para su estudio. Hablamos de que la fertilidad de la mujer es cíclica, es decir, tenemos que jugar a compás de todo un ciclo, ¿no? De hecho, una de las cosas más revolucionarias que tiene la naprotecnología es que estudia a la mujer de manera diaria, ¿no? Es decir, emplea un registro ginecológico que nos va a permitir monitorizar su fertilidad, ver qué está pasando de una manera diaria, controlar esos biomarcadores e identificar en qué días se están produciendo alteraciones para, en base a las mismas, poder realizar pruebas diagnósticas en días muy concretos, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo con la cardiología, por ejemplo, ¿no? O sea, yo de manera personal viví hace un tiempo unas palpitaciones cardíacas, lo primero que hice fue ir al cardiólogo, me hizo un electro, equiparable a una ecografía transvaginal ya que vas al ginecólogo cuando tienes una revisión y ahí no vieron nada. Y lo siguiente que me prescribieron fue un Holter, es decir, es un aparatito que llevas durante 24 horas, 72, y te va midiendo el ritmo cardíaco y es ahí donde ves qué está pasando y llegas al porqué. En la fertilidad y en la salud ginecológica de la mujer es igual. Es decir, el ginecólogo necesita saber cómo se comporta tu ciclo, ¿no? Es decir, cómo es de una manera diaria, es decir, el sangrado, pues
cómo se está produciendo ese sangrado, porque si se manifiesta de una manera distinta a la que debiera, ya nos está indicando algunas pistas patológicas, si tenemos algún sangrado irregular, si tenemos alguna secreción cervical más corta de lo que debiera, un moco cervical distinto con unas manifestaciones, en fin, es todo un mundo, ¿no? Mientras que en el hombre la fertilidad de los hombres es mucho más sencillo, ¿no? A mí me gusta decir que, bueno, o sea, mientras que la mujer es un Ferrari en el ámbito de la fertilidad, un mogollón de válvulas, un mogollón de factores tal, el hombre somos un patinete, o sea, somos muy sencillos. Pero es importante estudiarlo también, ¿no? Es decir, nuestra fertilidad es constante y permanente en el tiempo. La prueba estrella es el seminograma, que nos va a indicar, bueno, pues cómo está la fertilidad en cuanto a los espermatozoides, y si se ven alguna alteración no nos vamos a quedar en famosos diagnósticos como una oligoastenoteratozospermia, una oligospermia, una azospermia, sino que vamos a buscar el porqué. Es decir, porque estas palabras también tan rimbombantes lo que nos están diciendo es, oiga, tiene usted una alteración en la movilidad, tiene usted una alteración en el recuento espermático, en la morfología. Bien, pero vamos a ver el por qué. Puede ser debido a una patología orgánica, es decir, al igual que en la mujer es muy frecuente la endometriosis, en el hombre lo es el varicocele, por ejemplo, ¿no? Que también se trata de manera quirúrgica. Podemos tener un trastorno hormonal, podemos tener una obstrucción del conducto diferente, microcelia, en fin, distintas alteraciones, y es importante también abordarlo. Es por ello que el ginecólogo en Fertilitas hace un abordaje de los dos, y si tenemos una alteración en el seminograma, interviene un urólogo colaborador del equipo, y ahora justo hemos incorporado una pieza más en la infertilidad masculina, que es la andrología especializada en el varón. Hemos llegado a un acuerdo con uno de los mejores andrólogos especialistas en infertilidad masculina de Italia, y bueno, pues en este mes ya ha pasado la primera consulta en Madrid con los casos más complejos que tenemos de infertilidad masculina a través de pruebas diagnósticas que no se realizan en España. Hablo, por ejemplo, de la punción testicular. En España lo que se lleva a cabo es la biopsia testicular, pero la punción testicular con citología lo que nos permite es llegar a un diagnóstico más exhaustivo. Se evalúan 200 células de esa muestra que se obtiene, y bueno, nos da muchísima más información para hacer un abordaje eficaz. Qué bueno, Álvaro. Pues la verdad es que es verdad lo que dices, ¿no? Como que el hombre a veces como el gran, ¿no?, olvidado en esto, que prácticamente no se le aborda, y cuando se encuentra algo es complejo, o sea, que no significa que porque el sistema hormonal del hombre sea a priori más simplote, no sea complejo luego el abordaje, ¿no? Y luego otra cosa que veo que comentas, ¿no? Y bueno, yo también que conozco el equipo, para mí es clave ese abordaje multidisciplinar que hacéis, ¿no? Siempre, incluso apoyo psicológico, o sea, que se cubre todas las áreas que implica, ¿no? Si la fertilidad, como bien has dicho, es algo multifactorial, se tiene que abordar desde todos los prismas, ¿no? Y trabajando en equipo. Entonces, si nos puedes contar un poco, pues, qué figuras, ¿no?, forman parte del equipo en Fertilitas. Bueno, pues ese abordaje multidisciplinar es fundamental, ¿no? Es decir, en primer lugar, dentro del proceso de naprotenología intervienen dos profesionales, fundamentalmente. Uno es el ginecólogo especialista en naprotenología y otro es la monitora del método Creighton. ¿Qué es el método Creighton? Ese registro ginecológico que hablábamos antes, ¿no?, que nos permite monitorizar la fertilidad y que va a ser la herramienta fundamental para el ginecólogo poder llegar a un diagnóstico exhaustivo, un tratamiento eficaz. En muchos casos vamos a aplicar medicaciones a dosis bajas en días concretos o fases determinadas del ciclo, ¿vale? Y estos dos profesionales se van a apoyar también de otras áreas en caso de ser necesario, ¿no? Es decir, el ginecólogo lidera ese proceso a nivel médico, pero podría pedir una derivación a nutrición, por ejemplo, que está muy presente en este abordaje porque afecta mucho a la fertilidad del hombre y de la mujer. Tenemos urología, que ya hemos hablado de ello, aparato digestivo, endocrinología, bueno, pues distintas áreas, radiodiagnóstico fundamentalmente, ¿no? Es decir, nos apoyamos mucho en pruebas de imagen, ecografía, resonancia magnética, histerosalpingografía, ¿no? Entonces es muy importante todo ese abordaje y ese equipo que se va complementando con colaboradores, ¿no? Son especialistas que intervienen si es necesario, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y Álvaro, me surgía la duda y te la quería preguntar, o sea, ¿por qué crees o qué está ocurriendo en España? ¿Por qué crees que esto no ha llegado antes, ¿no? Si es tan, ¿no? Es como, viene de Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que había otros países que lo han implementado pues antes que nosotros. ¿Y cómo es que ha sido tan novedoso? Porque tú eres muy joven, o sea, creo que tienes mi edad, entonces me parece alucinante, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado Sí. ahí? Bueno, en primer lugar, el sector de la fertilidad está copado por las técnicas artificiales porque no deja de ser un negocio multimillonario, ¿no? Y al fin y al cabo es mucho más sencillo, bueno, pues recurrir a una solución en la cual, oye, yo genero embriones, los implanto, tal, no sé qué, y no tengo que hacer todo este abordaje de naprotecnología que requiere de mucha dedicación del profesional que se dedica a ello, del ginecólogo, de la monitora, un estudio diagnóstico muy exhaustivo, muchas pruebas, muy intensivo en ello, luego en tratamiento, seguimiento y demás, ¿no? Y curiosamente y anecdóticamente, las técnicas artificiales son muchísimo más costosas que la naprotecnología y a priori podrías pensar que es al revés, puesto que la naprotecnología es mucho más intensivo. Pero aquí nosotros no necesitamos generar, y nunca lo vamos a hacer, generar embriones, tener un laboratorio donde tengamos que hacer una inyección intracitoplasmática, en fin, todo eso nosotros no lo trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí el tema lucrativo y luego también está la escasez de recursos humanos, ¿no? Es decir, a día de hoy son pocos los médicos especializados en la protología. En Fertilitas teníamos 4 ginecólogos especialistas, entonces para una población muy grande que tiene esta problemática. Se calcula que el 17% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad. Ahora, debido a nuestro crecimiento en estos años, hemos formado a 6 ginecólogos especialistas en la protología más. Teníamos antes 3 en Madrid y 1 en Málaga y ahora ampliamos con 3 más en Madrid y abrimos delegaciones en Barcelona, Valencia y Pamplona, que nos permite bueno, pues, tratar a esos pacientes que ya lo hacíamos de manera online, es decir, Fertilitas nació con una plataforma de telemedicina para poder atender a pacientes que están fuera de las localizaciones donde nos encontramos presencialmente. Esto nos ha permitido atender a parejas no solo en España, sino en otros países de Europa, en Latinoamérica, en Sudáfrica también tenemos pacientes, en Asia, y bueno, pues ahora también nos estamos expandiendo a nivel presencial, ¿no? Es decir, para hacer ese acompañamiento, pero bueno, no es indispensable, se puede atender también vía online, ¿no? Pero bueno, esto está creciendo cada vez más conocido, ¿no? Es decir, bien es cierto que bueno, pues al final las técnicas artificiales han copado todo lo que son las revistas científicas y demás, y entonces, pues bueno, ha tenido que ser el rodaje propio el que ponga en su lugar a la naprotecnología. Y Álvaro, que yo sé que a la gente le encanta estadísticas, porcentajes, ¿no? Y números. Si nos puedes decir un poco, ¿no? Porque yo creo que, número uno, lo que tú dices, se conoce poco a día de hoy porque hay pues eso, mucha campaña en torno a las técnicas de reproducción asistida, mucho dinero también detrás. Si nos puedes contar, pues eso, porcentaje de éxito, ¿no? de los años que llevéis de la protecnología versus los ciclos y todo lo que se tiene que hacer también desde un punto de vista pues de la reproducción asistida, de técnicas pues como inseminaciones o fecundaciones in vitro. Mira, a mí me gusta mucho decir en este sentido que tenemos un 100% de eficacia en acompañamiento, en escucha, y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos dicen personas que han recurrido a otras técnicas que se han sentido como un número, que no le han escuchado y aquí sienten verdaderamente una atención personalizada, integral. También es muy importante la eficacia en cuanto al diagnóstico, ¿vale? Según un estudio realizado en Irlanda por Stanford en naprotecnología, el 99,5% de las parejas que se someten a la naprotecnología llegan a un diagnóstico exhaustivo, y esto es muy importante, ¿no? Porque el fin último de la naprotecnología no solo es el embarazo, es la salud de la persona. Es decir, podríamos considerar un éxito un buen diagnóstico, podríamos considerar un éxito una endometriosis que está produciendo una vida absolutamente limitante a la paciente y que tras la cirugía de naprotecnología se ha conseguido bueno, pues quitar toda esa sintomatología y restaurar sus órganos pélvicos. Eso es éxito también. Pero bueno, en cuanto a embarazos y nacimientos,
Esto, bueno, pues según este estudio de Irlanda, de Stanford, estamos hablando que la eficacia de nacimientos es de alrededor del 54%, ¿no? En Estados Unidos la eficacia es mayor porque en Irlanda es aplicado por médicos de familia y en Estados Unidos por ginecólogos cirujanos. Y la buena noticia es que el equipo médico de Fertilitas, que ayer está compuesto por 10 doctores, los 10 son ginecólogos cirujanos. Es decir, desde el principio hemos querido apostar por esta especialidad y además añado lo de cirujanos porque hay ginecólogos que no operan, porque la anaprotenología se compone de todo un proceso diagnóstico, ya hemos hablado de ello, terapéutico, es decir, en base al diagnóstico que hemos adquirido, pero también un abordaje quirúrgico, es decir, estamos teniendo muchas patologías orgánicas y son muy frecuentes, la endometriosis, adherencias pélvicas, microimplantes, quistes, ¿no? Y en la cirugía se ha ido abandonando técnicas que se hacían pues, en 1980, incluso mucho más antiguas, de restaurar la fertilidad de la paciente con esta problemática, ¿no? Es decir, se ha ido abandonando en pro de las técnicas artificiales. ¿Qué ha hecho la anaprotenología? Rescatarlas y desarrollarlas, mejorarlas, ¿no? Es decir, ante una endometriosis no solo se va a limpiar la patología de entrada, sino que se va a hacer una reconstrucción plástica de todos los órganos pélvicos dañados, es decir, lo que el doctor Hill ha denominado una pelvioplastia. Y esto te cambia por completo el resultado de una cirugía de endometriosis, ¿no? Es decir, porque además va a realizar toda una serie de técnicas antiadherentes, va a reducir que se te peguen los órganos pélvicos, que se provoquen adherencias que provocan infertilidad y luego en otro lugar estás devolviendo esa capacidad procreativa a la pelvis con esa reconstrucción, ¿no? Y este abordaje, claro, es mucho más complejo, es mucho más exhaustivo. Estamos hablando que para una cirugía de anaprotenología se requieren 3 cirujanos especialistas en naprotecnología y una duración de entre 3 a 5 horas, mientras que una cirugía de endometriosis normal puede estar en torno a 1 hora, 2 horas aproximadamente y con menor equipo quirúrgico, ¿no? Y esto es muy importante para poder resolver esa patología de una manera eficaz, ¿no? Sí, creo que has tocado un punto, bueno, muchos, pero has tocado un punto muy clave, que es el tema de, creo que en estos procesos la incertidumbre mata bastante, o sea, pesa mucho, ¿no? En cómo se vive, bueno, tu camino a la fertilidad, que acabe o no en embarazo, pero la palabra incertidumbre creo que se tiene mala acogida y si el simple hecho de dar con un diagnóstico ya es de por sí sanador para la persona, porque quizá lleva muchos años, no te pasa nada, ¿no? La típica o la famosa infertilidad idiopática o de origen desconocido. Entonces, ya esto de por sí solo es sanador y luego ese aspecto humano y esa escucha creo que también es de por sí también sanadora, ¿no? Para quien está acompañando. O sea, que la labor que hacéis desde allí es inmensa, no solo en lo técnico, tecnológico, profesional, sino en la parte más humana, que tanta falta hace hoy en día desde un punto de vista sanitario, ¿no? Que creo que, bueno, todos de alguna manera u otra hemos debido alguna vez ser un número, ¿no? En este sentido. Has dado en el kit de la cuestión y nosotros lo experimentamos en Fertilitas de manera diaria, ¿no? Es decir, un matrimonio con problemas de fertilidad tiene la ansiedad a flor de piel, ¿no? Y se sufre mucho, hay un sufrimiento asociado muy importante, ¿no? Desgaste emocional, físico, psicológico. Y entonces vemos cómo esta ansiedad baja radicalmente cuando en el proceso se van descubriendo y se va poniendo un nombre a todo lo que está afectando a su fertilidad, ¿no? Y entonces vas viendo, oye, mira, tienes un factor tuárico, tenemos un factor ovulatorio, hormonal, tenemos esta patología orgánica, tenemos esta intolerancia alimenticia y eso, claro, permite al matrimonio en primer lugar ponerle un nombre y decir, ¿y yo por qué? Claro, la gran pregunta que se plantean es ¿y yo por qué no? ¿No? Y de repente, pues estás en una sociedad en la cual dices, oye, y mi hermana se ha quedado embarazada y no sé qué, y mi prima y mi amiga y no sé cuánto, y esta con mucho más edad que yo, y la otra tal, y yo, ¿por qué no? Bueno,
pues vamos a ponerle un nombre a todo eso. Una vez que le ponemos un nombre, vamos a por ello, o sea, a atacarlo médicamente. Vamos a poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance a nivel médico para tratarlo de una manera eficaz y que ese embarazo llegue de manera natural como debiera en una edad reproductiva fértil. Y luego una cosa que sí que también creo que a destacar, ¿no?, para que nos escuchen, que la naprotecnología es verdad que es natural, ¿no?, y se intenta abordar desde la causa con las herramientas para restaurar el equilibrio de la salud de la persona, pero esto no significa que no se recurran a fármacos cuando hay que recurrirse o que no se recurran a terapias hormonales cuando hay que hacerse. O sea, que yo creo que hoy en día hay como mucha guerrilla, ¿no?, entre o medicina natural o medicina convencional. Y es como, a ver, no, que se puede cohesionar y se puede trabajar en equipo, ambas cosas, ¿no? Totalmente. Nosotros no utilizamos plantas ni medicina de herbolario ni nada por el estilo, ¿no? Es un abordaje, es decir, nosotros utilizamos medicina propiamente, ¿no? Es decir, la que se toma habitualmente. Pero o sea, lo más importante es llegar a un diagnóstico. Una vez que llegamos al diagnóstico, en muchos casos nos va a permitir aplicar medicación, pero a bajas dosis, como comentábamos antes, ¿no? Es decir, si nosotros estamos teniendo un defecto de fase lútea, un trastorno hormonal y estamos teniendo una deficiencia de progesterona en una fase determinados que no llegamos al nivel óptimo, nosotros no vamos a sobrehormonar. Es decir, no vamos o sea, lo que vamos a hacer es, a muy bajas dosis, vamos a llegar al nivel hormonal que deberíamos tener de manera saludable, ¿no? Y para ello se emplean microdosis, ¿no? No sé, pues estamos teniendo una rotura folicular parcial, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está ovulando la mujer de manera correcta, bueno, pues vamos a emplear esa medicación necesaria, pero en las dosis que vemos adecuadas, ¿no? Es decir, eso es lo más importante en este abordaje, la personalización y ese traje a medida en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento. Sí, eso es que muchas veces yo creo que en esto, ¿no?, se aplican protocolos estándar, ¿no?, o dosis que son las genéricas y creo que, ¿no?, que esto es como pues lo que hacéis vosotros, es un trabajo mucho más artesano con la persona, ¿no?, como un traje a medida, que no se trata, ¿no?, de decir, venga, claro, es un atelier, ¿no? Entonces no se trata de, hola, toma, te tocan 200 microgramos o miligramos de progesterona porque es la dosis que le dan a todo el mundo, ¿no? Es como tanto que te hace falta a ti, ¿no? Y creo que esto, vamos, es una maravilla que se cuenten con profesionales, ¿no?, hoy en día que lo vean de esta manera. Y Álvaro, cuéntanos más o menos, en rango de edad, que los pacientes que suelen acudir a Fertilitas, más o menos, ¿en qué rango de edad se mueven de media? Bueno, pues ahora mismo la edad media de la mujer en Fertilitas es de 38 años, ¿vale? Pero bueno, tenemos bueno, pues de distintos rangos, ¿no? Es decir, muchos matrimonios que llegan jóvenes, es decir, pues que tras un año de búsqueda de embarazo han quedado, ¿no? Pues se han casado y tras un año de búsqueda de embarazo no llega y entonces recurren a nosotros, o también, bueno, pues matrimonios que ya tienen un largo recorrido en esta búsqueda, que han recurrido a otra serie de procedimientos y que, bueno, pues nos conocen ahora a nosotros, ¿no? Y esas personas, esos matrimonios pues de 40 y tantos años, por supuesto se aborda y se llegan a embarazos, aunque tenemos ahí el factor biológico, ¿no?, que es la edad. Entonces, la edad va a influir, ¿vale? No quiere decir que una mujer de 40 años no pueda quedarse embarazada. Pero aquí lo que hago es una invitación a bueno, pues abordarlo cuanto antes, es decir, no dejar pasar el tiempo, ¿vale? Y entonces, bueno, lo recomendable ante una búsqueda de embarazo es que a partir de los 6 meses, si no llega, empezar a hacer pruebas. Y a partir del año en medicina se considera esterilidad, ¿vale? Esterilidad quiere decir, bueno, pues que no se está llegando en embarazo de manera natural y que debe tener alguna causa, ¿no? Y entonces para ello es necesario este abordaje, ¿no? Por tanto, pues eso, no dejar pasar el tiempo, ponerse en mano de especialistas cuanto antes, porque es lo que nos va a permitir tener un margen de maniobra, es decir,
tenemos que pasar en primer lugar por una fase de diagnóstico, tenemos que pasar por una fase de tratamiento efectivo y luego también si tras el diagnóstico y tras el tratamiento, si tenemos 6 ciclos de tratamiento efectivo de búsqueda de embarazo y no llega, vamos a recurrir a una cirugía diagnóstica, ¿no? Es decir, que para ver patologías orgánicas que pudieran estar ocultas y que no se ha visto a través de pruebas de imagen, que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, nosotros a día de hoy prácticamente pues, la mitad de las cirugías que hacemos son diagnósticas, es decir, que no se ha visto en ecografía patología orgánica y se cuentan con los dedos de una mano las cirugías que hemos tenido en blanco. En blanco quiere decir que no se ha encontrado patología orgánica, ¿no? Es decir, siempre encontramos patología asociada, ¿no? Muy bien, Álvaro. Y bueno, pues ya para ir terminando, cuéntanos próximos proyectos, ¿no? en Fertilitas, ¿no? Hacia dónde va y no sé si aumentar clínica o ir, no lo sé, cuéntanos. Bueno, pues podemos dar la primicia aquí que ya le hemos comentado antes, ¿no? Que abrimos estas ciudades nuevas durante el mes de mayo, junio y septiembre se irán presentando estas ciudades, ¿vale? Es decir, se harán presentaciones para la sociedad en general y bueno, se dará a conocer esto. Y en Madrid puedo aventurar que va a haber un crecimiento, es decir, bueno, pues dado que el equipo ha crecido y demás, pues Fertilitas cambiará pronto de localización y bueno, pues podremos tener un abordaje aún mayor y para atender toda esta demanda de matrimonios que estamos teniendo. Muy bien, Álvaro. Y ya para terminar, sí que me gustaría, ¿no? Porque me parece alucinante a título personal, ¿no? Tu proceso y cómo hablas desde un punto de vista incluso clínico, médico, ¿no? Cuéntanos qué es la fertilidad para ti. No, pues la fertilidad es algo absolutamente maravilloso y que he podido descubrir a lo largo de estos años de la mano de la naprotecnología. Yo vengo del ámbito de defensa de la vida, del desarrollo embrionario, del concebido, pero bueno, el conocer esa parte previa me ha parecido absolutamente fascinante y además yo concibo la fertilidad, como decía antes, como una unidad, ¿no? Es decir, esa entrega en cuerpo y alma del hombre y de la mujer que da fruto pues, a esa vida humana, ¿no? Y entonces, bueno, y también hay que decir que hay matrimonios que no llegan al embarazo porque no hay una eficacia del 100% y que es otro tipo de fertilidad, es otro tipo de fecundidad y es otro tipo de familia y que ese matrimonio también es familia, ¿no? Y que, bueno, pues que nosotros eso también lo tratamos, lo abordamos y lo acompañamos porque realmente pues es maravilloso, ¿no? Tenemos matrimonios, bueno, pues que tras un largo recorrido y demás, pues han llegado a la adopción y han tenido hijos de otra manera o igual, bueno, pues han vivido este otro modo de fecundidad sin hijos y que es algo pues también muy bonito y que se puede y que es posible. Desde luego, o sea, desde luego es un camino que, vale, igual no llega a la puerta a la que la pareja, ¿no? En el inicio del matrimonio quería, pero seguro se descubren otras mil cosas y bueno, sí es el misterio de la vida, ¿no? Que creo que es mágico y que no se van a ir con las manos vacías, aunque no sea con un embarazo, ¿no? Pero bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por el ratito, ha sido un gustazo Sí, tenerte. Bueno, ya pondré también donde te pueden contactar, donde pueden contactar Fertilitas y toda la información para que, bueno, quien nos escuche, a quien le toque un poquito y resuene con la persona lo que nos ha escuchado, pues que puedan acudir a vosotros. Y nada, espero verte en otra. Así que muchísimas gracias. Vivir ha sido un auténtico placer, invitar a todos los que nos escuchen a que lo promuevan, porque esto es mucho del boca a oreja, de contarlo en el entorno familiar, social, de amigos y que nos tienen ahí para lo que sea necesario a través de fertilitas.es. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito que ha sido bueno, pues maravilloso poderlo compartir contigo, Rocío, que ha sido muy ameno y darte las gracias por dar voz a la naprotecnología y este abordaje tan bonito. Gracias a ti, Álvaro. Nos vemos. Un abrazo.